Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. Hola, Cristina Sandín, directora general de Akawati Café, consultora de marca, storytelling e innovación. Especializada en desarrollar narrativas que hagan relevantes a las marcas de todo tipo, en un mundo disruptivo. Experta en marcas, ha contribuido a las estrategias y narrativas para empresas como Banco Santander, Sage, Lefebvre, Endesa, Philips, Vocento, Naturgreen, Unilever, Seagram, Shell, Seur y Movistar, entre otras. Profesora de Storytelling en el Master in Sales de Sales Business School. Un currículum muy impresionante, Cristina. ¿Me dejo algo? Podría ser, pero para lo que estamos aquí, que es para hablar de storytelling, pues básicamente no te dejas nada. Soy experta en esto. Desde que creamos Akawati Café en el año 2012, me ocupo de ayudar a las marcas a desarrollar sus narrativas, ¿no? y a ser relevantes en un mundo en el que estamos en constante cambio y en el que es muy difícil ser relevante. Es a través de técnicas de storytelling les ayudamos a ello. Como experta en este podcast queríamos hablar sobre todo de Corporate Storytelling. Y para empezar, lo primero es decirme qué es el Corporate Storytelling. Bueno, mira, ¿recuerdas o recordáis, los que estáis escuchando este podcast, la primera vez que escuchaste una historia realmente buena? ¿Cómo te hizo sentirte? ¿Cómo te hizo meterte en ella? ¿Cómo te hizo experimentar otros mundos? Una de las primeras historias que yo recuerdo es cuando leí Alicia en el País de las Maravillas, como niña. Yo me tiraba en mi cama leyendo y transportándome yo misma, ¿no?, a las aventuras y desventuras de Alicia. Incluso recuerdo cómo se me aceleraba, ¿no?, el corazón al leer esa historia, ¿no?, de ella metiéndose en problemas una y otra vez, descubriendo esos personajes y mundos fantásticos e intentando entender sus alocadas conversaciones con el sombrerero loco, ¿no?, y con el gato, que algunas de ellas pues dejaron en mí grabadas frases, ¿no?, que al final han marcado mi vida, ¿no?, como no estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya, que decía Gato de Cheshire. Realmente desde entonces este libro, ¿no?, me marcó y me impulsó a buscar y a experimentar realidades diferentes, ¿no? Así que siempre me han gustado las historias, ¿no?, por eso, porque me permiten experimentar otros mundos de los que no sabía nada y al mismo tiempo me ayudan a dar sentido a mi propio mundo. Como decía el escritólogo y semiólogo francés Roland Barthes, decía: nunca ha habido un pueblo sin relato. Todas las clases sociales, todos los grupos humanos tienen los suyos y muy a menudo los disfrutan en común culturas diferentes, incluso opuestas. El relato se ríe de la buena y la mala literatura. El relato está ahí como la vida. De manera que el relato ha formado parte de nuestra vida, de nuestra existencia, del cambiar y el evolucionar de la historia, ¿no? También Roland Barthes dijo que ninguna lectura es inocente, porque está marcada por la pluralidad de todos los textos que has leído, pero sobre todo por nuestra propia vida y subjetividad. Y de esto es lo que tenemos que aprender para hablar de corporate storytelling o de business storytelling o narración corporativa y de los negocios, o como le queramos llamar, ¿no? Porque las historias no están creadas, no son solo para los libros, películas o entretenimiento. Las historias son una de las fuerzas más poderosas del planeta para conectar, persuadir y para influir en nuestra mentalidad, creencias y comportamiento. Contar historias es una de las herramientas de marketing y liderazgo más poderosas que existen. Y esto es el corporate storytelling, ¿no? Es la aplicación de técnicas narrativas en la práctica comercial de todo tipo. Comunicación de marca, presentación de ventas, propuestas comerciales, ponencias, presentaciones, contenido de blogs, presencia en redes, marca personal, donde quieras ver dentro del mundo de los negocios. Se pueden usar para transmitir los valores de empresa, para inspirar emociones y crear conexiones personales con clientes, con colegas, con partners de todo tipo, con todo tipo de stakeholders. Eso es el business storytelling. Es verdad que muchas veces se piensa que es más de parte creativa, ¿no?, que el storytelling sobre todo es para los creativos, para el mundo del cine, del espectáculo, pero lo que me estás comentando es que es fundamental para las empresas. ¿Por qué es tan importante para una empresa? ¿Qué consigue la empresa de cara a los clientes? ¿Cómo transmite esos valores? ¿Cómo funciona este corporate storytelling?
Pues mira, para nadie es una sorpresa que vivimos en un mundo de sobreinformación, en el mundo del exceso de la comunicación, en el mundo de la multiplicidad de medios, en un mundo en el que la tecnología y los cambios socioculturales nos llevan a vivir en una disrupción constante. Y en este mundo se hace muy difícil destacar y es fundamental diferenciarse, tener una identidad propia, conseguir una identificación con nuestras audiencias y además adaptarnos a ese constante cambio con ellas. En este mundo que está repleto de mensajes mediocres, olvidables, las historias nos hacen memorables. Si miras a tu alrededor, el éxito de cualquier empresa reside en la calidad de su relato y su capacidad para entusiasmarnos y hacer sentir parte de él. De manera que en la actualidad, cuando pensamos en una marca, el éxito se mide más por lo bien que puede conectar con su audiencia, con sus clientes, con sus socios, y esto se consigue con un excelente storytelling, con un gran relato. Al final, hacer narración corporativa no significa simplemente contar historias, sino que significa crear universos narrativos que pueden ayudar a la empresa a entusiasmarnos, a involucrarnos, tanto a sus audiencias, a su público, a sus empleados, ¿no? Y estos universos narrativos provienen de la verdad de la marca, de su para qué, pero, y no debemos olvidar, deben tener como centro los intereses de la audiencia. Quien te esté escuchando le pasará como a mí, está pensando en multitud de marcas que tienen una narrativa propia y creo que muchos de nosotros sabríamos decir varias marcas que ya tienen todo ese universo creado y de ahí no le saques. Además, se identifica claramente cualquier anuncio, cualquier subida a cualquier medio por esa historia, ¿no? Porque siempre están en esa línea y es importantísimo, ¿no? Para diferenciarse. Lo que dices tú me parece muy interesante. Pero claro, para llegar hasta ahí, ¿cuál es el proceso ideal para crear una historia? ¿Por dónde empezamos? Ya no hablo de empresas consolidadas que ya tienen su propia narrativa, sino una empresa nueva que esté empezando ahora. ¿Cómo construye todo eso? Ya os he contado que desde que era niña, ¿no? Leo y estoy apasionada por las historias, pero además llevo décadas, ¿no? Dando vida a historias, ¿no? A historias de marca como profesional, y la comunicación podría parecer muy complejo, pero yo voy a intentar contaros, bueno, una manera fácil o 3 tips, ¿no? Para crear tus propias historias y que conecten con la audiencia y persuadan, intentando eliminar un poco el desorden. Normalmente cuando alguien quiere empezar a crear una narrativa, una historia, muchas veces empieza recopilando, ¿no? Información de otros, se mete en internet, coge un trozo de aquí, de allá, o cuando estás haciendo una presentación de ventas empiezan a coger trozos de presentaciones anteriores. Y yo lo que siempre digo a las marcas para las que trabajo y a los clientes a los que ayudo es: lo primero que tienes que hacer es cerrar el ordenador, apárcalo todo y concéntrate en conocer a tu audiencia. Porque cualquier relato, cualquier narrativa, cualquier momento de comunicación corporativa va dirigido a una audiencia concreta. Así que debemos comenzar por saber con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, cuál va a ser nuestra audiencia, por qué te estás dirigiendo a ellos, qué valor quieres crear para ellos. Y no olvidemos nunca que tus audiencias lo que quieren ver en lo que tú les cuentas es qué hay ahí para ellos. Entonces, las audiencias esperan siempre llevarse algo de tu narrativa, de tu historia, ¿no? No debes comenzar a crear tu historia hasta que no conozcas en profundidad a tu audiencia. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el dolor de tu audiencia? ¿A qué aspiran? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué buscan? ¿Cómo se sienten con respecto a esa búsqueda? ¿Cuál es el lugar actual de tu audiencia? ¿Y dónde quieren estar? ¿O qué quieren ser? ¿Qué quieren sentir en un futuro mundo perfecto? Y este es el primer paso, ¿no? Hay que tomarse todo el tiempo necesario para esto. Un gran principio narrativo es: escuchar bien la historia, la de tu audiencia, siempre viene antes de contar una buena historia. Con lo cual, si quieres contar buenas historias, debes comprender el problema y las necesidades de tu audiencia. Cualquier buen relato habla de cambio, de un punto de inflexión. Un relato en realidad se basa en eso, en conflictos que se solucionan. ¿Cuál es el conflicto que necesita
tu cliente solucionar, tu audiencia solucionar. ¿Lo conoces? Pues conocerlo en profundidad y responder a todas estas preguntas que hemos dicho es fundamental para generar una buena historia. Con lo cual, primer paso para generar una buena historia, conoce bien a tu audiencia. Segundo paso, genera empatía. Hay que aprender a contar las historias desde el cerebro del que escucha. Esto es un relato de un profesor que habla de sus alumnos y de cómo aprendió a enseñar desde el cerebro del que aprende. Yo aprendí mucho de esa narración, ¿no? En Business Storytelling es lo mismo. Hay que aprender a contar desde el cerebro del que escucha, con empatía. Se debe tratar siempre el conflicto desde la empatía, ¿no? Debemos conseguir que nuestra audiencia sea capaz de ponerse en nuestro lugar. Para eso, pues utilizar el humor, anécdotas personales, ejemplos que les hagan sentirse identificados. Se debe poder crear una realidad que demuestre que conoces y comprendes su problema, demostrándolo de una forma específica, cercana, que se acerque a esa audiencia que ya conoces, ¿no? Y con imágenes y sentimientos específicos con los que la audiencia se pueda sentir identificada, que se vea en ellos, ¿no? Entonces, puedes buscar en tus recuerdos personales, en tus experiencias, en lo que temas que te hayan impresionado de ahí fuera, ¿no? Aquí pueden aparecer datos, ¿no? Pero esos pueden ser ya los datos, eso que llamamos datos con alma, ¿no? Esos datos que nos ayudan a reforzar la emoción, a reforzar la experiencia, a reforzar la historia y no aburrir con datos, ¿no? Podemos quizá ver ejemplos de esto en la comunicación publicitaria, ¿no? Por ejemplo, los anuncios de Nike con LeBron James no te incluyen un montón de primeros planos de las zapatillas explicando sus características y vendiendo cosas que no necesitas, ¿no? De cómo están hechas o dejan de estar hechas, ¿no? En Nike encontraron a la persona perfecta en LeBron James para representar un desafío específico con el que se identifica su audiencia, que es superar obstáculos para vencer a un adversario. Entonces, lo que utilizan son imágenes específicas que muestran una progresión de sentimientos de la derrota y el desánimo a la esperanza, la victoria y la resiliencia. Y una vez que te han atrapado con esa historia, con una historia como esa, no hace falta decir que querrás usar el mismo equipo deportivo que usa LeBron James. Así que es importante, cuando desarrollamos nuestra historia, identificar los valores de nuestra audiencia y de nuestra marca, ¿no? Esos temas de interés común que hacen que la audiencia se movilice, ¿no? Apóyate en esos valores universales, reconocibles por el cliente. En definitiva, lo que queremos es tocar el corazón de las personas, llegarles al corazón. Con lo cual, si queremos contar una buena historia, primero tenemos que conocer el problema de nuestra audiencia y su búsqueda, que es lo que ellos necesitan. Segundo, muéstrales una imagen, una situación, una experiencia que ellos puedan recordar y repetir. Y luego vamos al tercer paso. Cuenta tu historia. Todo gran relato debe transmitir una gran idea. Y esto es lo primero que tenemos que hacer. Definir un mensaje, un concepto aspiracional. Coca-Cola vende felicidad. Nos vende un relato sobre la felicidad, consumir sus productos nos hace felices, los consumimos en un mundo feliz. La felicidad es su relato inspiracional. El mensaje único de Nike, que acabamos de hablar, nos habla sobre la superación de los límites. El concepto aspiracional debe basarse en las necesidades de nuestro público. Por eso le hemos analizado antes. ¿Entiendes los resultados que tu producto o servicio está causando en la gente? ¿Cómo les está cambiando la vida? ¿Cómo su vida es más agradable? Ahí es donde podemos encontrar la clave para generar ese concepto nuestro aspiracional, ¿no? Como la felicidad en Coca-Cola, la superación de Nike, el ayudar a aprender de Lego o la sencillez de Apple. Al final, como especialistas en marketing,
y como líderes, ¿no?, que somos los que intentamos trabajar con el business storytelling, nos encontramos en la tensión constante de compra mi producto, de intentar ofrecer, ¿no?, de hacer propuestas constantes, ¿no?, de compra mi producto, prueba mi servicio, ven a mi evento, únete a mi causa, que además nos genera este estrés de querer conseguir ese sí, ¿no?, tan deseado de nuestra audiencia, ¿no? Pero también tenemos mucho rechazo y mucho miedo al no, ¿no? Entonces, ese es el poder de la historia, ¿no? Las historias hacen propuestas extremadamente atractivas que ponen las posibilidades del sí muy a su favor. Pero es fundamental una cosa, como dice el cineasta Andrew Stanton, que es el guionista de Toy Story, maravillas como Wall-E, John Carter, el mandamiento más importante de una historia es: haz que me importe. Emocionalmente, intelectualmente, estéticamente, haz que me importe. Así que no podemos ser irrelevantes, no podemos salir de una presentación y que no nos recuerden por algo. Me estás hablando de marcas que ya tenía yo en la cabeza anteriormente y que no quería mencionar, pero bueno, evidentemente todos pensamos en Coca-Cola, Nike, pues incluso Lego, que me has comentado tú. Son las más fáciles, ¿no? Sí. Las tenemos todas en nuestra mente, ¿no? Además, se han encargado durante años de reforzar esos conceptos y yo creo que de cualquier generación sabemos de lo que quieren transmitir, ¿no? Es así. Me encanta la idea de escuchar y crear, conectar con tu público, pues a través de la empatía, los valores, crear un concepto aspiracional, pero para todos aquellos que nos estén escuchando en estos momentos, ¿eso es viable para todas las empresas? ¿Es necesario para todas las empresas? Para todos los niveles. Claramente, sí. Da igual el tipo de empresa que tengas. El conseguir encontrar qué es lo que necesita tu audiencia, que puede ser un cliente, pueden ser tus empleados, encontrar ese dolor, esa necesidad, generar empatía y a través de ello generar un mensaje clave y a través de ahí una historia es absolutamente viable para todo, no solamente las empresas, sino para todo en la vida. Y además es apasionante conseguirlo, ¿no? Y da igual si eres una tecnológica o si, al contrario, vamos, todo el mundo tiene algo que contar. Yo recuerdo a un cliente que era una editorial y jurídica y trabajando sobre su esencia les dijimos que era una empresa innovadora. Y cuando ellos les dijimos que era una empresa innovadora se les puso un nudo en el estómago y decían, ¿cómo? ¿Nosotros somos innovadores? Y cuando fuimos viendo y estudiando cómo ellos habían ido haciendo avanzar a sus clientes hacia la actualidad del mundo y cómo lo seguían haciendo y cómo desarrollaban tecnología y cómo ahora estaban pasando de ser una empresa editorial a una empresa tecnológica, dices, no, es que lo sois, pero no solamente lo sois, sino que estáis haciendo que lo sean vuestros clientes, estáis haciendo que evolucionen vuestros clientes también, ¿no? Entonces, todo tipo de empresas pueden encontrar su narrativa y ahí en ese caso, por ejemplo, la narrativa estuvo alrededor de la innovación. Me encanta tu respuesta porque creo que hay muchos escépticos todavía que creen que un pequeño negocio, que determinados sectores no necesitan transmitir y al final es como conectamos unos con otros. Para terminar, me gustaría hacer un pequeño resumen. Hoy en día, cuando pensamos en una marca exitosa, se mide más por su capacidad de conectar con su audiencia, con los clientes, con los socios, etc. Se trata de la calidad de su relato y su capacidad para entusiasmarnos y hacernos sentir parte de él. ¿Puedes contarnos entonces qué hace que una historia sea pobre versus una historia convincente? Hay tres pilares en los que yo creo que reside como una gran narración corporativa, ¿no? El corporate storytelling, ¿no? Que son el valor, la pasión y la conexión. Cuando tú creas una historia es como para hacer un check-in, ¿vale? Cuando has generado tu narrativa. Cuando tú generas tu narrativa dices, tu historia aporta valor a las personas o a la persona a la que te estás dirigiendo, ¿no? O con la que estás hablando o a la que le estás lanzando tu mensaje, aporta valor. 2. ¿Cómo puedes compartir tu pasión por ese tema, ¿vale? Que puede ser de cualquier tipo, de una manera que inspire también pasión en tu audiencia? Check-in. 3. Conexión.
Puedes crear una conexión en tus interacciones y en tus comunicaciones que haga que cualquier persona con la que estás hablando se sienta identificada, sienta que te comprende, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una narrativa potente versus una narrativa débil, ¿no? Una narrativa exitosa versus una narrativa no exitosa, creo que se trata fundamental de esto, ¿no? De si puedes incorporar en tu tema, en tu conversación, en tu narrativa, gran valor, pasión y conexión. O estás incorporando cosas como datos, estadísticas, métricas, números, KPIs y todas esas cosas que se podrían leer fácilmente en una web. Entonces tienes que ver, ¿vale? Valor, pasión y conexión. Verás que las historias son más que historias. En realidad son ese tejido conectivo que nos vincula a la solución en la mente de las personas. Para que cuando tú presentes tu solución o propongas tu oferta, digan que ya era hora, era justo lo que estaba esperando. Una vez has contado tu historia, con toda la confianza del mundo puedes venir, puedes ir y pedir, puedes invitar, puedes proponer, porque en ese momento el próximo paso que estás sugiriendo, el próximo paso que vas a sugerir es algo que tu audiencia querrá tanto como tú, ¿no? Así que nada, contar historias. Y quién sabe, tal vez las historias que contéis tengan un propósito mayor. Tal vez ayuden a alguien a buscar y a experimentar realidades diferentes y consigan un poco de diversión, ¿no? Como hace años la historia de Alicia en el País de las Maravillas hizo conmigo. Las claves del relato corporativo son muy humanas y son muy verdad, tienen que ser verdad el relato corporativo para que tenga primero para que conecte y luego para que se pueda sostener en el tiempo. En este punto, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial? Para el relato, para el storytelling, tiene que estar detrás una persona que tenga esa empatía y ese sentimiento. ¿Qué opinas al respecto? La inteligencia artificial, primero no hay que rebelarse, quiero decir, es algo que está ahí, es una herramienta. Utilicémosla en nuestro beneficio, en el beneficio de nuestras historias, ¿no? Y para el corporate storytelling es práctica, es muy útil, pero es útil para ayudarte, pues a lo mejor te ayuda a encontrar esas anécdotas, te ayuda a darle una vuelta a cómo lo estás narrando, te ayuda a organizar, te ayuda, pero eres tú. Y no olvidemos que a la inteligencia artificial hay que saberle hacer las preguntas y hay que orientarla. Y ahí estamos nosotros para ir viendo dónde, cómo te puede ayudar, ¿no? Hay que manejarla bien, pero no hay que darle y decirle, mira, está en mi empresa, hazme un relato. Se equivocará. Y tú también, porque una de las cosas que hemos dicho fundamentales es que el relato tiene que tener mucho de conocimiento de tu audiencia, de la esencia del alma de la audiencia también, y de ti mismo, tiene que tener mucha parte de ti en el relato que cuentas también, ¿no? Entonces, tu audiencia y tu empresa están ahí y la inteligencia artificial no tiene por qué entender esas esencias, pero sí que te ayuda, es una herramienta útil para conseguir enriquecer quizá tu relato o añadir ejemplos o ese tipo de cosas. Es el apoyo, pero no es al final... el alma no la tiene todavía. El alma humana es el alma humana. Es una herramienta muy práctica, muy útil, como tienes un Excel y un Word, o tienes un PowerPoint para terminar de presentar la historia, tienes a la inteligencia artificial que te puede ayudar. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer poder hablar contigo. Me tiraría horas preguntándote más cositas, porque me parece muy interesante lo que cuentas y muy útil para todo tipo de empresas, incluso para las personas que sepan contar su propia historia y hacerla saber llegar al interlocutor que tenga enfrente. O sea que... Nada, muchas gracias a vosotros. Encantada de participar en estos interesantes podcasts que hace la Sales Business School. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase del Master in Sales. Perfecto.